Hola, hoy vamos a hablar sobre el atletismo y aunque daremos una visión general de este deporte, nos centraremos en las carreras. Aunque algunos autores sitúan el origen del atletismo en Grecia, donde tuvo lugar las primeras Olimpiadas en el año 776 a.C., podemos decir que el atletismo moderno, tal y como lo conocemos hoy en día, no surge hasta el siglo XIX. El primer reglamento de atletismo se redactó en el año 1834. Y en 1896, con motivo del renacimiento de los Juegos Olímpicos modernos en Atenas, el atletismo consigue su mayor impulso y su mayor extensión en Europa y en el resto del mundo. Las pruebas de atletismo se agrupan en carreras, concursos y pruebas combinadas. Los concursos, concretamente, son disciplinas de salto y lanzamiento. A modo general, podemos decir que en un calendario olímpico encontramos las pruebas que vienen reflejadas en la tabla. Las pruebas de salto están compuestas por salto de altura, pértiga, longitud y triple. Las pruebas de lanzamiento son lanzamiento de peso, disco, jabalina y martillo. Las pruebas de marcha son para las mujeres los 10 kilómetros y los 20 kilómetros marcha. Y para los hombres los 10, 20 y 50 kilómetros marcha. Las pruebas de carrera las podemos clasificar en carreras lisas, de vallas y obstáculos y carreras de relevo. Las pruebas lisas tienen pruebas de velocidad de 100, 200 y 400 metros, medio fondo, 800 y 1500, y las pruebas de fondo de resistencia son de 5000 y 10.000 metros, tanto masculinos como femeninos. En las pruebas de vallas y obstáculos, las pruebas de velocidad tienen diferencia entre hombres y mujeres. Y tenemos los 100 metros vallas para las mujeres y los 110 metros vallas para los hombres. Y las pruebas de fondo serían los 400 metros vallas y los 3000 obstáculos, tanto masculinos como femeninos. Las pruebas de relevo se corren en equipos de 4 y encontramos los 4 por 100 metros y los 4 por 400 metros, tanto en masculino como en femenino. Las pruebas combinadas combinan diferentes disciplinas y en la modalidad masculina encontramos el decatlón con 10 pruebas y en las femeninas el heptatlón con 7 pruebas. Las competiciones de invierno se realizan en pista cubierta y podemos encontrar modificación en cuanto a las distancias de algunas pruebas, como por ejemplo, en vez de los 100 metros lisos, los 60 metros lisos. La instalación donde se practica el atletismo es una pista de atletismo y cuenta con varias zonas. La zona central de césped es donde se realizan las pruebas de lanzamiento de peso, martillo y disco, además del lanzamiento de jabalina. Fuera de la zona de césped, pero también en la zona central, encontramos el salto de pértiga, salto de altura y el foso de arena para el triple salto y el salto de longitud. La cuerda, es decir, una vuelta a la pista de atletismo, son 400 metros. La línea de meta es igual para todas las pruebas. Para las pruebas de 100 metros lisos se utiliza una pequeña prolongación para realizar una carrera recta. 100 metros lisos, 100 metros vallas y también para la prueba de 110 metros vallas. Una vez visto dónde se celebran las diferentes disciplinas dentro del Estadio Olímpico, pasamos a hablar de la técnica de carrera.
Las carreras de velocidad tienen movimientos de piernas y brazos más acusados, es decir, más exagerados, que en las carreras de larga distancia. Vamos a ver un ejemplo en el siguiente vídeo. A continuación, continuamos aclarando varios conceptos de la técnica de carrera. En primer lugar, la zancada. Una carrera es una sucesión de zancadas y en ella encontramos diferentes fases. Tenemos, por un lado, la fase de contacto o amortiguamiento, la fase de apoyo o sostén, la fase de impulso y la fase aérea, en la que no hay contacto con el suelo. Pero vamos a verlo más claramente en el siguiente vídeo. En cada zancada encontramos una fase aérea y una fase de apoyo. Al ser imposible para el atleta realizar ningún tipo de impulsión durante la fase aérea, esta supone una fase de pérdida de velocidad horizontal. Por eso es importante que el atleta acorte al máximo esta fase, buscando activamente el suelo lo antes posible para poder producir impulso en él. Por su parte, la fase de apoyo se divide en dos subfases. Una fase de amortiguación, que se inicia con el contacto del pie en el suelo por delante de la proyección vertical del centro de gravedad. Inmediatamente después se inicia la fase de impulsión, que termina cuando el pie pierde el contacto con el suelo. En un velocista, la fase de amortiguación dura alrededor del 40% del total del apoyo, y en ella se produce una caída de la velocidad. Sin embargo, es durante la fase de impulsión cuando la velocidad del atleta se vuelve a incrementar. Otros dos conceptos muy importantes en la técnica de carrera son el concepto de amplitud de zancada y el de frecuencia o cadencia de zancada. La distancia que separa dos apoyos del pie es la amplitud de zancada y la frecuencia es el número de zancadas que da el atleta por minuto. Dependiendo de la distancia y de las características del atleta, para conseguir el máximo rendimiento tendrán que combinar de forma exquisita estos dos conceptos, amplitud y frecuencia. Tenemos que tener en cuenta algunas particularidades de otras disciplinas, como son, por ejemplo, las carreras de valla, en el que la amplitud y la frecuencia se van a ver modificadas por la separación y la altura que tienen las vallas. En la prueba de marcha atlética, el concepto de zancada se sustituye por el de paso. En esta disciplina no existe la fase de vuelo, la fase aérea. Es decir, que al menos uno de los dos pies tiene que estar en contacto con el suelo para no ser penalizado. Tras varias penalizaciones, el atleta es descalificado. Podemos considerar que la disciplina de marcha atlética consiste en andar muy rápido. Hola, soy Laura García Caro y os voy a enseñar la técnica de mi prueba, la marcha. Para ello, en primer lugar, siempre tendremos que tirar de cadera, ayudarnos a impulsarnos con la cadera y el movimiento eficaz de los brazos. Entraremos de talón con la pierna estirada. Impulsaremos del músculo isquiotibial y tibial anterior, siempre entrando de talón y con la pierna estirada. Nunca podremos perder el contacto con el suelo visible a los humanos y que el juez pueda descalificarnos. Siempre tenemos que tener un contacto con un pie. Espero haberos enseñado un poquito de esta modalidad y a ver si os animáis a iniciaros en ella. Muchas gracias y espero vuestro apoyo en patrocinarlos. Por último, vamos a hablar de la técnica de salida en las pruebas de velocidad. Para estas pruebas se utilizan unos soportes que se llaman tacos y se fijan al suelo. El suelo de la pista de atletismo es de una goma llamada tartán y estos soportes tienen unos pequeños clavos que hacen que se queden fijos en el suelo. El árbitro dará 3 salidas. La primera de ellas a sus puestos, la segunda preparados y por último habrá un disparo que será el ya. En la voz de a sus puestos, el atleta toma posición en los tacos, deja apoyada en el suelo una de sus rodillas y los dedos de las manos se sitúan detrás de la línea de salida.
A la voz de preparados, el atleta eleva la rodilla que estaba apoyado en el suelo, sigue manteniendo los dedos en la misma posición y echa el cuerpo hacia adelante. Por último, cuando se efectúa el disparo o a la voz de ya, el atleta se impulsa con la máxima fuerza hacia adelante para romper la inercia y tratar de conseguir la máxima aceleración. Vamos a ver el último vídeo y con esto concluimos nuestra clase de hoy. Los corredores colocan sus pies en los tacos de salida para poner su cuerpo en posición de aceleración. La inclinación de los tacos debe ser de unos 45 grados. A nivel de las manos, el pulgar y el índice están alineados en la línea de partida y los hombros abiertos. En la fase de salida, una de las piernas se estira para atrás antes de efectuar rápidamente el primer paso. La pierna de delante se estira con toda su potencia para propulsar al atleta hacia adelante. La cadera se posiciona en extensión y el cuerpo a 45 grados. Pero paciencia, la salida está vigilada por unos sensores que unen la pistola con los tacos. Si se hace una salida anticipada, se descalifica al culpable. Espero que os haya servido esta presentación y os haya solventado al máximo las dudas. Hasta luego.